Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las estructuras más importantes de España, su sistema judicial. Exacto. A primera vista puede parecer un laberinto de leyes y tribunales, pero tranquilos, que hoy os vamos a dar una guía muy clara para entender de verdad cómo funciona la justicia en el país. Para que no nos perdamos por el camino, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por los cimientos de todo el edificio, los principios que marca la Constitución, y a partir de ahí iremos subiendo piso por piso. Veremos quiénes son los jueces, quién los gobierna, qué pinta el fiscal en todo esto, cómo se organiza la justicia en las autonomías, hasta llegar a la cúpula, a la pieza clave, el Tribunal Constitucional. Venga, vamos a ello. Pues empezamos por el principio, por la base de todo. Toda la estructura de la justicia en España, todita, se asienta sobre lo que dice el título sexto de la Constitución de 1978. Es sí o sí el punto de partida. Esta frase seguro que os suena, pero es que es potentísima. A ver, la justicia emana del pueblo. ¿Qué significa eso realmente en el día a día? Pues significa que el poder de juzgar no es algo abstracto que venga de arriba, de un poder divino o del propio Estado. No. Nos pertenece a los ciudadanos. Y los jueces simplemente lo administran en nuestro nombre. Es la pura esencia de la soberanía popular, pero aplicada a la justicia. Vale, en pantalla vemos los pilares. Independencia, responsabilidad, suenan genial, pero ¿qué implican para un juez? Por ejemplo, eso de que son inamovibles, ¿qué quiere decir? Muy buena pregunta. Pues mira, la inamovilidad es una garantía fundamental. Significa que a un juez no se le puede trasladar, ni apartar, ni despedir como si fuera un castigo por una sentencia que no ha gustado. La independencia le protege de órdenes de otros poderes. Son responsables, claro, porque no están por encima de la ley que ellos mismos aplican. Y sobre todo, solo están sometidos a la ley y a nada ni a nadie más. Has mencionado antes la unidad jurisdiccional. Podemos pararnos un segundo ahí porque suena a algo gordo. Y lo es absolutamente fundamental. Quiere decir que en España no hay varios sistemas de justicia funcionando a la vez, cada uno por su cuenta. El poder de juzgar se concentra en un único cuerpo, el poder judicial. Esto evita que haya líos, fragmentación, y sobre todo asegura que las reglas del juego sean las mismas para todos y en todo el territorio, con alguna excepción muy específica como la jurisdicción militar. Entendido. Entonces, todos estos principios tan importantes, ¿cómo nos afectan a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Pues justo ahí está la clave de todo. Se traducen en garantías súper concretas. Por ejemplo, el artículo 119 te asegura que si no tienes dinero para un abogado, no te vas a quedar indefenso. El 120 obliga a que los juicios sean públicos, para que haya transparencia. Y ojo, que el 121 nos protege. Si la justicia se equivoca y te causa un perjuicio, el Estado tiene que indemnizarte. Vale, los principios están claros. Ahora vamos a bajar a la tierra. ¿Cómo se organiza toda esta teoría en una estructura real, con sus juzgados y sus tribunales? Pues mira, se organiza básicamente como una pirámide. Abajo del todo, para las cosas más pequeñas o del día a día, tenemos los juzgados de paz. El primer escalón importante, la puerta de entrada para casi todo, son los juzgados de primera instancia. Y si una decisión de ese juzgado no nos convence, ¿a dónde vamos? Subimos al siguiente escalón, la audiencia provincial. Por encima de ella, ya a nivel de cada comunidad autónoma, está el Tribunal Superior de Justicia. Y en la cima de toda la pirámide, con poder en toda España, tenemos dos muy importantes: la Audiencia Nacional para delitos muy específicos y graves como el terrorismo, y el Tribunal Supremo, que es, por así decirlo, el jefe de todos los demás. Y si hacemos un poco de zoom en esa cima, en el Tribunal Supremo, vemos que no es un bloque que se encarga de todo. Está dividido por dentro en 5 salas, y cada una es especialista en un área. Claro, como vemos en la tabla. Civil para divorcios o contratos, penal para delitos, contencioso administrativo para pleitos contra la administración. Entiendo que así se aseguran de que los casos más complicados los vean jueces que son verdaderos expertos, ¿no? Justo. Está la de lo civil, la de lo penal, la que se pelea con la administración, la de lo social para temas de trabajo e incluso una sala de lo militar, que es casi un mundo aparte. Esa especialización es una garantía de calidad, sin duda. Un momento, ¿qué has mencionado antes la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia? Suenan parecidos y la verdad es que a veces se confunden. ¿Cuál es la diferencia clave entre los dos? Es una duda súper común y la clave está en 2 palabras: territorio y materia. Fíjate, la Audiencia Nacional tiene poder en toda España, pero solo para juzgar una lista muy concreta de delitos muy graves. En cambio, un Tribunal Superior de Justicia solo tiene poder en su comunidad autónoma, pero se ocupa de muchísimos temas diferentes. Para que nos entendamos, uno es un superespecialista para todo el país, el otro es el jefe judicial de una región. A ver, hemos dicho que los jueces son independientes, que no reciben órdenes del gobierno ni del Parlamento sobre cómo tienen que ser sus sentencias. Y claro, esto nos lleva directamente a una pregunta bastante importante.
Exacto. Si son tan independientes, ¿quién se ocupa de sus nombramientos, de sus ascensos, de sus traslados o de sancionarlos si hacen algo mal? Dicho de otra forma, ¿quién manda sobre el Poder Judicial? Pues la respuesta es un órgano con un nombre un poco largo, el Consejo General del Poder Judicial, el famoso CGPJ. Y su composición, como veis, es muy interesante. Sí, estoy viendo que la mayoría, 12, son jueces y magistrados, pero luego hay otros 8 que son juristas que vienen de fuera, como abogados o catedráticos de universidad. Justo, la idea es buscar un equilibrio. Que el gobierno de los jueces combine la experiencia de la gente de la propia carrera judicial con una visión desde fuera, para que no sea un sistema que se mire el ombligo, que no sea un sistema cerrado. Y ojo al dato, porque para elegir a esa gente, la Constitución exige una mayoría de 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado. Eso es mucho más que una mayoría simple. Así es, y no es casualidad, para nada, esa mayoría tan alta, tan cualificada, obliga en la práctica que los grandes partidos políticos se sienten, negocien y lleguen a un acuerdo. El objetivo es muy claro, evitar que un solo partido pueda controlar el gobierno de los jueces y así proteger una vez más su independencia. Vale, dejamos por un momento el gobierno de los jueces, para pasar a otra figura clave que siempre vemos en los juicios, pero que muchísima gente confunde con ellos, el fiscal. Totalmente. El Ministerio Fiscal, o la Fiscalía, es una pieza clave en el sistema, pero su papel es muy diferente al de un juez. No tienen nada que ver. Correcto. Como dice la definición, su misión no es juzgar, sino promover la acción de la justicia. Es decir, actúa para defender la legalidad y el interés público, el interés de todos. O sea que no es parte del Poder Judicial como tal, sino que trabaja con él. Es como si fuera el abogado de la sociedad, ¿no? Esa es una forma perfecta de definirlo. El abogado de la sociedad. Me la quedo. Entonces, para que nos quede meridianamente claro, en un juicio penal, ¿cuál es la diferencia práctica entre el juez que está sentado en el estrado y el fiscal que está a un lado? Es la diferencia fundamental, la noche y el día. El juez es el árbitro imparcial, escucha a las partes y decide. El fiscal es una de las partes, es quien acusa en nombre del Estado. Y fíjate en los principios, mientras que los jueces son independientes unos de otros, los fiscales actúan con unidad y dependencia jerárquica. Es decir, todos siguen una misma línea bajo la dirección del fiscal general del Estado. Y sus funciones, como estamos viendo, van mucho más allá de simplemente acusar en un juicio. Sí, es que veo que también defienden la independencia de los propios tribunales y, algo que me parece muy importante, se encargan de proteger a las víctimas y a los testigos. Exacto. Su trabajo es absolutamente esencial para que todo el engranaje de la justicia funcione bien y sobre todo para que proteja a quien más lo necesita. De acuerdo, ya hemos visto la estructura y los actores principales, pero nos falta una pieza clave del puzzle español, las autonomías. Porque claro, España no es un Estado centralizado. ¿Cómo afecta eso a la justicia? Esa es la gran pregunta, y es donde el sistema se vuelve más complejo y, la verdad, más interesante. La Constitución hace un reparto de poderes muy delicado. La Administración de Justicia, como tal, es competencia exclusiva del Estado para garantizar esa unidad de la que hablábamos al principio. Pero claro, las comunidades autónomas tienen un montón de competencias. ¿No hay choques ahí? Más que chocar, se entrelazan. Es un equilibrio constante. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Aquí en la tabla se ve muy claro ese reparto. El artículo 149 reserva para el Estado lo que es el núcleo duro, las leyes que dicen cómo son los juicios, las leyes penales, la organización de los jueces. Pero en la otra columna, el 148, vemos que las autonomías gestionan cosas del día a día, como urbanismo, sanidad o medio ambiente, que generan muchísimos conflictos legales. Exacto. Y aquí está el matiz clave. Las comunidades autónomas no juzgan, la justicia es única, pero sí que se encargan de la intendencia de la justicia. Gestionan los edificios de los juzgados, los funcionarios que no son jueces, los ordenadores. Es un equilibrio delicado entre el poder de juzgar del Estado y la gestión de los medios por parte de las autonomías. Vale, pero para entender mejor cómo una región ejerce ese autogobierno, ¿podemos poner un ejemplo práctico? Claro. Mira, cojamos por ejemplo el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Fíjate cómo se define en su mismísimo primer artículo. Se reconoce su identidad propia como nacionalidad histórica, pero deja clarísimo que es dentro de la unidad de la nación española. Cada estatuto es, en el fondo, la norma fundamental de esa comunidad, su pequeña constitución interna, pero siempre bajo el gran paraguas de la Constitución española. Y con esto llegamos a la última pieza de nuestro puzzle. Una pieza que es absolutamente crucial. Pero mucho ojo, que no forma parte del Poder Judicial ordinario. Estamos hablando del guardián supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Suena a que es un tribunal con un poder enorme. ¿Y quién elige a sus miembros? Pues su composición, igual que pasaba con el Consejo de los Jueces, busca un gran equilibrio de poderes. Como vemos en el esquema, 4 los propone el Congreso,
otros 4 el Senado, y ambos necesitan esa mayoría reforzada de 3/5, 2 los pone el Gobierno y los 2 últimos los propone el propio Consejo General del Poder Judicial. O sea que todos los grandes poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen algo que decir en su nombramiento. Exactamente. La idea es reforzar su legitimidad como árbitro final del sistema. Y en la práctica, ¿cuáles son sus herramientas más importantes? ¿Qué es lo que hace? Pues tiene fundamentalmente 2 herramientas estrella. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad. Esta es, digamos, la herramienta de los políticos. Sirve para que puedan intentar tumbar una ley que acaban de aprobar sus rivales si creen que choca con la Constitución. Y por otro lado está el recurso de amparo, que en la tabla pone que puede iniciarlo cualquier persona. ¿Ese es el nuestro? ¿El de los ciudadanos? Ese es el nuestro. Es nuestro último cartucho. Cuando sentimos que un poder público ha pisoteado uno de nuestros derechos fundamentales y los tribunales normales no nos han dado la razón, podemos pedir amparo directamente al guardián de la Constitución. Y con esto cerramos nuestro recorrido de hoy, dejándoos con esa reflexión en pantalla. Pensemos que el Tribunal Constitucional tiene el poder de anular leyes que han sido aprobadas por el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. Eso le da un poder inmenso. La pregunta que dejamos en el aire es si esto lo convierte en el árbitro final de nuestra democracia. Una pregunta muy potente para terminar, desde luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje por la justicia española. Hasta la próxima.